Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. Nos separan tan solo 9 minutos de las 3 de la tarde. Vamos a analizar ya la actualidad de los distintos pares de divisas, después de haber conocido las noticias que nos han acompañado, después de ver las cotizaciones en tiempo real. Tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono, desde Londres, a Gonzalo Cañete de Soto, analista de Brújula de Mercados. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos visto estos meses, Gonzalo, una inesperada fortaleza del dólar que parece haberse frenado de momento. ¿Piensas que el greenback ha hecho todo el recorrido que podía hacer en este 2018 o que le quedan todavía fuerzas para seguir subiendo? Creo que técnicamente el índice futuro del dólar muestra que ha tenido un recorrido alcista las últimas semanas, que la ha llevado hasta un techo, que es la área del 95, aproximadamente el nivel del 95 del índice dólar, y que realmente ahí se encuentra con una zona bastante difícil de superar porque son los mínimos de un rango formado durante 2 años. Entonces, técnicamente hablando, creo que es difícil. Ahora bien, el factor que, en mi opinión, ha fortalecido al dólar durante las últimas semanas sorpresivamente, ha tenido un efecto casi como de ave fénix, porque todo el mundo daba a ese dólar con los eventos, por ejemplo, de China cotizando su petróleo en yuanes y respaldado por conversión de oro directa en Shanghái. Era una grave amenaza para la hegemonía que tiene el dólar en los mercados internacionales. Entonces, por eso yo creo que era un factor que debilitaría en el largo plazo al dólar, pero hemos visto que resurge. ¿Continuará o no? Yo creo que el factor sorpresa que tiene es el gran negociador que está ahora mismo a los mandos de la mayor economía del mundo, de Estados Unidos, que es Donald Trump, porque realmente es difícil de predecir sus posturas políticas. En este caso me refiero a que si, por ejemplo, los amagos que está haciendo amenazando comercialmente no solamente a China, sino también a Europa, e incluso no descarta a Canadá o a México, esos sus vecinos más cercanos, si esos amagos se traducen por lo que tiene Estados Unidos, que es un déficit comercial desde el año 68, el último superávit comercial de Estados Unidos fue en 1968, se traduciría porque si consigue concesiones de mercado, esto es, están ofreciendo básicamente aranceles o ceder cuota de mercado en las balanzas comerciales con otros países. Si tiene éxito, y probablemente lo tenga porque es la mayor economía del mundo y por eso puede apretar mucho las tuercas, el dólar se verá fortalecido por ello, porque lo que se traducirá es en creación de empleo en Estados Unidos, mayor inversión en Estados Unidos, crecimiento de Estados Unidos, que era lo que perseguían, pero claro, echando un órdago y con mucho riesgo. Nos fijamos también en las divisas emergentes porque algunos fondos de inversión creen que el castigo a algunas de estas divisas ha sido excesivo y que hay oportunidades de compra en alguna de ellas que han aprovechado para hacer ajustes en sus países. ¿Cómo ves estas oportunidades de compra, de que se compre, por ejemplo, la rupia india, la indonesia, el real brasileño? ¿Pueden fortalecerse en los próximos meses? ¿Recomendarías volver a emergentes o a cuáles sí y a cuáles no? Bueno, a ver, tiene un factor positivo y otro negativo. Por ejemplo, si esperamos ese debilitamiento técnico del dólar, pero que, insistimos, puede haber una sorpresa con que tenga éxito Donald Trump con sus amenazas y se fortalezca rápidamente. Pero los emergentes están en buenas zonas de compra ahora mismo con respecto a las últimas semanas. Factores que hay que tener en cuenta es que son más volátiles. Por ejemplo, el real brasileño que usted citaba es una divisa que tiene 24 años de edad. Se creó en el 1996. Factor positivo es que Brasil es la segunda economía de América Latina, o sea, está incluso por delante de Canadá su Producto Interior Bruto. Entonces es importante porque tiene un peso brutal. Y que tanto como la rupia india, incluso la divisa indonesia y la divisa de Brasil, son monedas que se suelen llamar commodity currency, son monedas muy vinculadas a la materia prima por el volumen exportador que tiene materia prima Brasil, incluso la propia India, o el peso regional que tiene Indonesia, que es la quinta economía de Asia. Entonces, son muy fuertes, son economías BRICS emergentes, son un tercio del Producto Interior Bruto del mundo, y creo que en este caso, para que los que nos escuchan sepan valerse bien dentro de ese mercado emergente, de esas divisas tan volátiles, con mucha menos liquidez que las occidentales, pero con muchas oportunidades, tienen que fijarse en un factor clave. Si el dólar se debilita, las materias primas suben, y si las materias primas suben, lo que sube automáticamente es el valor que tienen las monedas que se respaldan con esa materia prima. Si son países exportadores de materia prima, la subida del precio de materia prima por un debilitamiento del dólar en el que cotizan en los mercados internacionales se traduce porque sus monedas se ven fortalecidas. El petróleo para Noruega, pues lo mismo pasa con el carbón o el hierro para la India, o lo mismo que pasa con azúcar, fruta, café, tabaco para Brasil. Son países que les pesa bastante en su balance de pagos la materia prima y su precio de cotización. Y Gonzalo, hablando de divisas relacionadas con materias primas, queríamos hablar también del AUSI, que es la divisa que más se aprecia esta semana, ¿no? Los salarios siguen siendo bajos, la inflación se espera que alcance el 2% en 2018 y el mercado de la vivienda se desacelera.
Aún así se espera fortalecimiento de la divisa por parte del Banco de la Reserva Australiana. ¿Crees que es debido a lo mismo que hablábamos, al descenso del dólar o a quizá que la economía de China está tirando? ¿Cómo se puede explicar esta revalorización de la USI esta semana? Bueno, ahí le has dado en la clave prácticamente con todo, porque primero el descenso del dólar se traduce por, históricamente, un fortalecimiento del oro. Australia es uno de los países mayores productores de oro. La producción de oro mundial depende también bastante de Australia. El crecimiento de China o la demanda que tiene materia prima de China también va vinculada a Australia, porque tanto Australia como Nueva Zelanda son proveedores occidentales de China en el Pacífico, son sus principales proveedores de materia prima. Nueva Zelanda con alimentos y Australia con minerales y con esta producción de oro que digo. Pasa una cosa, si el dólar realmente está en peligro, su hegemonía, por los cambios que está habiendo en el terreno monetario, lo que he llamado una transición monetaria, que las criptodivisas son la mayor evidencia de que no hay confianza en las divisas mundiales hoy en día, si eso ocurriese, el oro repuntará, porque es el activo con mayor crédito. Y crédito me refiero a sostenibilidad, que lo consideramos un activo tangible. Si el oro repunta, el Australian Dollar, el AUD está muy vinculado al oro. Y yo creo que en este caso, en este escenario en el que un dólar se debilitase y demás, el AUD seguirá fortaleciéndose. Su fortaleza también, el único factor macro que podemos ver que respalde la fortaleza que muestra contra el dólar, que por cierto publicamos en Brújula de Mercados como movimiento alcista hace semanas ya, es yo creo que la inflación creciente que tiene. 2016, 17, 18 ha ido subiendo la tasa de inflación, pese a que la fuerza de será baja, cosa que es un mal que padecen todas las economías occidentales ahora mismo. Y hablando de este cambio de paradigma en las divisas, queríamos preguntarte por China y por el yuan también, ¿no? Desde abril las entradas de capital vía compra de acciones de empresas chinas han aumentado significativamente, ¿no? A través de los mercados de Shanghái y Hong Kong, ¿no? El 1 de mayo China amplió la capacidad de estos canales 4 veces más de lo que lo eran en el pasado, ¿no? Se espera que aumenten las compras de acciones denominadas en yuan, ¿no? Por todo se está abriendo, digamos, los índices, ¿no? El índice MSCI se ha abierto ahora mismo, creo que hoy o ayer, empezó a comercializar para el exterior, ¿no? Acciones chinas, y todo ese flujo de capitales, ¿cómo puede influir en la revalorización del renminbi? Bueno, obviamente influye positivamente, y yo creo que el renminbi lo que está haciendo es tomando posición en su papel histórico y en su papel monetario que tiene a nivel mundial, que es la segunda economía más grande del mundo, es China, y su moneda como tal está muy desprestigiada comparado con la libra, con el dólar, con el yen, con el euro, con el franco suizo. Está ocupando su posición. El FMI aceptó el renminbi, el yuan, como moneda de depósito en el DEX, en los derechos especiales de giro, dentro de las monedas de depósito del FMI. Adquirió por fin ese rango, de esa categoría, la moneda china, y ahora lo que estamos viendo yo creo que es un paso más en la evolución que sigue China de los últimos años, prácticamente 10 años para atrás. Los mercados, China no es estúpida. La administración que hace China ahora mismo del mercado internacional, lo que hace siempre es abrir poco a poco los canales de liquidez de los mercados. No hay que olvidar que que citábamos, el del 26 de marzo, la publicación, la emisión del contrato futuro de petróleo cotizado en yuanes, lo primero que hicieron fue darle unos costes mucho más altos que los que tienen los contratos de futuros emitidos por CBOT, por Chicago, porque lo que saben es que quieren, digamos, que ir abriendo el flujo de liquidez que se negocia en esos mercados poco a poco, para evitar ser sobreexpuestos o que les puedan dar algún susto y que tengan una negociación muy superior a la que pueden metabolizar las bolsas de China. Entonces yo creo que en este caso lo que vemos es que China poco a poco tiene un papel cada vez más relevante en la economía internacional, y si el dólar se debilita en ese contexto del que hablamos, si hay una transición monetaria, el petro-yuan, que es al fin y al cabo la materia prima, el combustible, la sangre de la economía cotizado en yuanes, hará que el yuan sea una referencia mundial, obviamente. Ya lo está haciendo. Los datos macro de China afectan a las bolsas del mundo entero. Pues con eso nos quedamos, Gonzalo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este miércoles, y te esperamos otro día aquí en Mercado de Divisas. Gracias a vosotros. Muchas gracias.